conectados. Vamos a comenzar la actividad de la presentación de la clínica quirúrgica A. Esto debo aclarar que esta fue una presentación que fue hecha el año pasado en el Congreso Argentino y como nos pareció bastante interesante, de una manera es replicarla la presentación acá porque para los que no concurrieron, porque en definitiva me parece que plantea una linda discusión. Si nosotros analizamos lo que es la cirugía en los últimos 30 años, yo aproximadamente comencé como residente justo hace 30 años, y realmente uno ha visto que a instancia de las diferentes formas de innovación, tanto tecnológicas como tanto de técnicas quirúrgicas como este conocimiento nuevo que ha surgido, podríamos decir que es una cirugía que ha cambiado mucho. No voy a decir que es otra cirugía, porque la cirugía es una sola, pero sin duda que ha habido un cambio muy importante. Nosotros nos educamos en la cirugía abierta, después vimos el surgimiento y desarrollo de la cirugía laparoscópica, la tendencia cada vez más a la mini invasividad, a la aparición de técnicas de radioisótopos para lograr resultados oncológicos similares a lo que se lograban con cirugías radicales, y con una agresividad muchísimo menor. Entonces, eso ha ido desplazando técnicas convencionales, técnicas abiertas, por técnicas más con una tendencia mayor a la mini invasividad. Y, y bueno, y en definitiva uno a veces se plantea si esos procedimientos que nosotros aprendimos hace ya muchos años y que yo considero que al día de hoy se siguen, yo no es que lo considere, o sea, sabemos que se siguen haciendo, pero un poco cabe un poco la pregunta de si estos procedimientos han quedado obsoletos o si todavía tienen algún lugar. Y es buena la discusión si tienen lugar y cuál es ese lugar. Entonces hemos analizado esta discusión en base a cuatro situaciones quirúrgicas muy frecuentes que tienen que ver con la cirugía mamaria, con la cirugía biliar, con la cirugía colorectal y con la cirugía de pared, planteando un poco la discusión entre lo que es los procedimientos convencionales con mucha vigencia hace 30 años y que hoy en día han ido quedando un poco atrás, pero quizás, y es un poco el motivo de esta presentación, quizás todavía mantengan un poco de vigencia. Así que, sin más, le voy a dar la palabra al primer expositor, que es el doctor Juan Cos. Bueno, muchas gracias. Buenas noches para todos. En primer lugar, como decía el profesor Barberús, la idea es abordar un poco lo que es la cirugía axilar hoy en día en el cáncer de mama y preguntarnos si mantiene vigencia o si se encuentra obsoleta. En primer lugar, lo que queremos mencionar o poner un poco a discusión es que ni todo lo viejo era tan malo, ni todo lo nuevo es tan bueno. Entonces, un poco los principales objetivos de esta charla en particular van a ser analizar la evolución de lo que fue la cirugía axilar y lo que es hoy en día, intentar revisar la mejor evidencia disponible que tenemos para poder abordar diferentes conclusiones y llegar a una conclusión final, analizar en líneas generales cuatro estudios o cuatro tendencias o cuatro guías, que son la guía de la Sociedad Americana de Cirujanos de Mama, el estudio Sound, el estudio INSEMA y las guías de la Sociedad Americana de Oncología, para luego pasar a lo que son las conclusiones. ¿A qué nos referimos hoy cuando hablamos de cirugía axilar? ¿Cuál es el estándar of care de la cirugía axilar? Sin lugar a dudas, la biopsia del ganglio centinela. Pero lo que queremos plantear es la no cirugía. O sea, si hablamos específicamente del ganglio centinela, implica, por mínimo que sea, un procedimiento quirúrgico y un abordaje quirúrgico. Lo que nos vamos a preguntar, a plantear o intentar discutir es ningún procedimiento, ningún tipo de cirugía, o sea, nada de nada dentro de las tres grandes opciones que podemos optar: el no hacer nada, el hacer la biopsia del ganglio centinela y o el vaciamiento axilar. Y esto es un poco la evolución histórica de lo que es la cirugía axilar, pasando de lo que fue la mastectomía radical modificada, luego a la cirugía conservadora, tratando de obtener los mismos resultados oncológicos con mejores resultados estéticos. Y en esta línea de tiempo surge cuál es el rol de la cirugía axilar y lo que nos preguntamos es si es necesaria en la era de la medicina personalizada el abordaje y o la cirugía axilar. Esta imagen es de un trabajo de la doctora Andrea Barrio del Memorial Sloan Kettering, que lo presentó hace ya unos 5 años aproximadamente, y ya en ese momento planteaba
si en el 2020 iba a ser posible o iba a ser necesaria o si se podría omitir la biopsia del ganglio centinela y específicamente qué rol tiene o tenía en ese momento el abordaje de la axila, si tenía implicancias en la sobrevida, en la estadificación o en el control locorregional de la enfermedad. En líneas generales, podemos decir que la cirugía axilar o el abordaje tiene implicancias en la estadificación, nos va a indicar si el paciente tiene o no necesidad de una eventual terapia sistémica o de radioterapia a nivel axilar, nos va a permitir en cierta medida la resección de la enfermedad a dicho nivel y podemos preguntarnos si nos aporta elementos de lo que es el control locorregional y si influye o impacta en la sobrevida de la paciente. Y esto es un poco los diferentes escenarios. En un principio teníamos lo que es el vaciamiento axilar que se realizaba de rutina, en la cual se intentaban obtener al menos 12 ganglios con un número promedio de hasta 25, sabiendo que como complicaciones podíamos tener el linfedema, además de las lesiones nerviosas, el cual podría llegar a estar presente entre un 25 a un 40%. Evolucionamos y pasamos a lo que es la biopsia del ganglio centinela, en la que obtenemos uno, dos o hasta tres ganglios, disminuyendo francamente la morbilidad de ese abordaje y un linfedema esperable hasta un 6 u 8%, hecho que no es menor, o sea que quiere decir que no descartamos que podamos tener como complicación el linfedema. Y lo que nos preguntamos es si hoy podríamos evitar el abordaje de la cirugía axilar. ¿Apoyados en qué? En la ecografía axilar, además del examen clínico. Esto destacando siempre que es para pacientes cuya estadificación axilar no termine impactando en el tratamiento. Entonces, la evolución de la cirugía axilar fue el paso a una cirugía menos invasiva, la biopsia del ganglio centinela versus el vaciamiento axilar, y hoy en día, con lo que son las mejoras tanto en la imagen como las terapias sistémicas, lo que nos planteamos es si es necesario el abordaje, sabiendo además que tenemos un mejor conocimiento de lo que es la biología tumoral y nos planteamos la utilización de lo que son las terapias blanco versus cirugía, con el objetivo, por ejemplo, de disminuir o erradicar la enfermedad, en el caso de la neoadjuvancia, para tumores específicos, tanto en la mama como en la axila. Y la evidencia reciente que nos aporta que podemos evitar lo que es la disección axilar que realizábamos de manera rutinaria. Estudios como el NSABP B32 validaba la biopsia del ganglio centinela y a partir de ese diferentes estudios como el Z011 planteaba la eventual omisión del vaciamiento axilar en casos específicos. El estudio Amaros, que fue un estudio de no inferioridad, comparaba lo que era la radioterapia axilar versus el vaciamiento axilar y evidenciaba que tenían resultados similares en cuanto a la sobrevida. Y estudios como el CENOMAC hoy en día nos plantean que frente al hallazgo de micrometástasis en lo que es la biopsia del ganglio centinela, podríamos también evitar el vaciamiento axilar. La cirugía axilar, ¿por qué nosotros intentaríamos no hacerla, no realizar ningún tipo de abordaje? En este caso, evitar la biopsia del ganglio centinela. Porque como vimos recientemente, tenemos complicaciones, como puede ser el seroma, el hematoma, linfedema, en un porcentaje mucho menor al vaciamiento axilar, pero no por eso despreciable. También podemos tener infección, hipoestesias, limitaciones funcionales e incluso dolor. Por eso es que buscamos cada vez hacer menos con los mismos resultados. Y esta es una editorial de una de las cirujanas más reconocidas a nivel mundial en lo que es la patología mamaria, como es la profesora Mónica Morrow, en la que ya en diciembre del año 24 se cuestionaba o se preguntaba si podíamos en lo que son los tumores tempranos de mama evitar la biopsia del ganglio centinela, es decir, si estaba realmente obsoleta o no. Entonces, a partir de eso es que contamos con los nuevos enfoques y vamos a desarrollar rápidamente los estudios que mencionamos anteriormente, como el Choosing Wisely, el estudio Sound, el estudio INSEMA, los que plantean la no realización de la biopsia del ganglio centinela, apoyados siempre en lo que es eventualmente la imagenología, la inteligencia artificial y siempre con un desescalamiento personalizado. El primer estudio, entonces, o las primeras guías
son las de la Sociedad Americana de Cirujanos de Mama, en las que plantean la omisión de la estadificación axilar en pacientes seleccionadas. ¿En qué tipo de pacientes? Siempre pacientes con un cáncer de mama temprano y con los criterios de selección que pueden evidenciar en la diapositiva, que son pacientes mayores de 70 años, receptores hormonales positivos y una axila clínicamente negativa. ¿Qué hacían a continuación? Evaluaban el riesgo tumoral, es decir, pacientes con tumores con esas características y menores a 2 centímetros, es decir, un T1A o T1B con grado 1 o 2, podían eventualmente omitir la biopsia del ganglio centinela. Si el tamaño era a partir del T1C o los tumores eran más agresivos, T2, T3 o un grado 3, entonces la consideraban. Como conclusiones, la campaña de Choosing Wisely desaconseja realizar la biopsia de ganglio centinela de rutina en pacientes con tumores luminales mayores de 70 años con tumores hasta 1C. Con la recomendación que la evidencia, la información del estado ganglionar no cambiaba el pronóstico de esta población. Que lograban con eso evitar la morbilidad de la biopsia del ganglio centinela y eventualmente el sobretratamiento. ¿Qué dicen las guías de ASCO al respecto de poder eventualmente omitir la biopsia del ganglio centinela? ¿O a quienes la recomiendan? Pacientes posmenopáusicas, pero en este año unas 20 años menor, es decir, mayores a 50 años, carcinomas ductales unifocales, T1, menores a 2 centímetros, receptores hormonales positivos ER2 negativos, que fueran candidatas a cirugía conservadora, que tuvieran una ecografía axilar negativa y frente a la duda contaran con una biopsia que descartara el compromiso y en aquellas que la biopsia del ganglio centinela no cambia el tratamiento. Lo que sí debemos tener en cuenta para eventualmente aplicar las guías de ASCO para evitar la biopsia del ganglio centinela es que todos los criterios se deben cumplir. Unos de los dos, ahora a continuación vamos a analizar los dos estudios que se definen como pivotales, que son el estudio Sound y el estudio INSEMA, que plantean lo mismo. La randomización en dos grupos de pacientes, pacientes sometidos a cirugía axilar de biopsia de ganglio centinela versus ningún tipo de abordaje en pacientes con una ecografía clínicamente negativa. Que este estudio incluyó 1.463 pacientes con una media de edad de 60 años. Se desarrolló en 18 hospitales en 18 hospitales de 4 países de Europa. Se incluyeron 1.463 pacientes y fueron randomizadas uno a uno. Los dos grupos tenían poblaciones similares en cuanto a edad, a tamaño tumoral, a grados histológicos, y el resultado primario era la sobrevida libre de enfermedad a los 5 años. Como pueden observar en lo que es la gráfica a la derecha de la diapositiva, a los 5, incluso a los 6 años, no había diferencias estadísticamente significativas en ambos grupos de pacientes. Quiere decir que en pacientes seleccionadas y con las características que mencionábamos previamente en base a los criterios de inclusión, la omisión de la biopsia del ganglio centinela era factible sin influir en lo que es la sobrevida. Estos hallazgos entonces sugerían que pacientes con un cáncer de mama con un tamaño igual o menor a 2 centímetros y un resultado en la ecografía preoperatoria negativo podían incluirse dentro de este tipo de protocolos. El otro estudio pivotal que fue más grande, incluyó un mayor número de pacientes, fue presentado en el Congreso de San Antonio del año 2024 y publicado luego en el New England Journal of Medicine de diciembre del mismo año. Incluyó 5.500 pacientes. También fue un estudio prospectivo randomizado y de no inferioridad, pero tenía algunas diferencias con respecto al anterior. En este caso se randomizaron pacientes con una relación 4 a 1, se incluyeron pacientes que podían llegar a ser T2, es decir, podían ser tumores hasta 5 centímetros, aunque
hay que reconocer que en los resultados patológicos el 80% de las pacientes terminaron siendo T1, que debían tener una axila clínicamente negativa y eventualmente una ecografía también negativa, y los objetivos primarios fueron la sobrevida libre de enfermedad a 6 años y la evaluación de la morbilidad. Se incluyeron entonces unas 4.858 pacientes y, como mencionábamos recién, se randomizaron 4-1. En el grupo de la no cirugía axilar se incluyeron 962 y 3.896 se realizaron la biopsia del ganglio centinela. Y en cuanto a los endpoints primarios de la sobrevida global y el tiempo libre de enfermedad, podemos observar que las curvas en ambos grupos son absolutamente similares, sin una diferencia estadísticamente significativa en ninguno de los dos aspectos. Como conclusión, entonces, ellos infieren que aquellas pacientes con una axila clínicamente negativa, tumor T1 o T2 invasor, se puede eventualmente omitir la cirugía axilar y no representa un riesgo, es decir, no es inferior a la biopsia del ganglio centinela, con una media de seguimiento de hasta 6 años. Como conclusiones, entonces, para ir finalizando y un poco en base a lo que venimos discutiendo, la cirugía axilar mantiene su vigencia. ¿Cuándo es necesaria realizarla? En aquellos tumores localmente avanzados o que tengan un compromiso axilar clínico o ecográfico N2 o N3, en aquellas pacientes que tengan una recaída axilar o una persistencia, en aquellas pacientes que presenten ganglios positivos luego de un tratamiento con quimioterapia neoadyuvante, y en pacientes seleccionadas con enfermedad oligometastásica. ¿Cuándo sí podríamos evitar y cuándo podemos comenzar a aplicarlo en nuestro medio? En pacientes idealmente con tumores T1, es decir, menores a 2 centímetros, sabiendo que podemos ampliarlo a T2. Aquellas pacientes que tengan una axila clínicamente negativa, aquellas pacientes que tengan una axila ecográficamente negativa, y este es un punto que no es menor, dado que nosotros debemos contar con un técnico ecografista que tenga la capacidad de poder seleccionar qué tipo de paciente no tiene realmente un compromiso, es decir, un técnico o un ecografista especializado en lo que es la ecografía axilar. Y o idealmente en pacientes seleccionadas, idealmente posmenopáusicas, al menos mayores de 50 años, e idealmente con un tumor de tipo receptores hormonales positivos. Como conclusión, entonces, si la cirugía axilar se encuentra vigente o si está obsoleta, creemos que está vigente. No está obsoleta, pero sí restringida a casos seleccionados, destacando que menos cirugía nos ofrece los mismos resultados en muchos escenarios, pero sabiendo que siempre la decisión va a estar basada en la evidencia, en la biología tumoral y siempre en un abordaje y un equipo multidisciplinario. Debemos destacar o recordar que la axila ya no es un campo de batalla en el que entremos a eliminar todo lo que consideremos como una enfermedad, sino un área de precisión. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cosa. La siguiente presentación va a estar a cargo del doctor Eduardo Delgado, que nos va a exponer sobre la vigencia del procedimiento de Arman.